Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Soy su profesor Eden Cruz Toledo, ingeniero químico con especialidad en procesos industriales. En esta ocasión tenemos que hablar acerca de los procesos de destilación, haciendo los balances de materia relacionados con este tipo de procesos. Sin embargo, antes de comenzar, primero debo explicarles de qué se trata este tipo de procesos. Para comenzar, vamos a decir lo siguiente. Si tenemos una mezcla entre, por ejemplo, agua y aceite, tendríamos entonces una mezcla completamente heterogénea porque el agua se puede apreciar al igual que el aceite. Para poder separarlo solamente necesitaríamos de un embudo de separación, ya que por diferencia de densidades pudiéramos separar el agua del aceite y no necesitaríamos de un proceso de destilación. Sin embargo, si tuviéramos una mezcla de alcohol-agua, como los compuestos son completamente miscibles, es decir, que están bien diluidos o bien mezclados, la única forma de separarlos es a través del proceso de destilación. ¿En qué consiste? Bueno, pues aprovechando los diferentes puntos de ebullición y a una atmósfera de presión, por ejemplo, el alcohol ebulle aproximadamente a los 70 grados centígrados y el agua ebulle a los 100 grados centígrados. Entonces, cuando en la columna de destilación se encuentre a 70 grados centígrados, todo lo que se evapore en ese intervalo de 70 a 100 garantizaremos que es alcohol. Y lo que llegue así, y cuando llegue a 100 grados centígrados, garantizaremos que el compuesto que se queda en la parte de abajo o el que todavía va a evaporar sería el agua. Entonces, es importante conocer los puntos de ebullición para poder separar mezclas completamente miscibles. Para este proceso, pues se requiere precisamente de una columna de destilación. Bien, de acuerdo al doctor Antonio Valiente, una columna de destilación lo representa con un cilindro con estas líneas intermedias, la cual hace referencia a los platos. Tenemos entonces la alimentación, los vapores de destilado y la parte de fondos que iría el compuesto pesado. Ocupamos el reboiler. El reboiler calienta el pesado, se generan vapores, entran a la columna y mantienen la temperatura constante en la columna de destilación. Tenemos finalmente nuestro producto de fondos o producto de colas, que serían los pesados. Los vapores necesitan ser condensados a través de un, válgase la redundancia, un condensador o un intercambiador de calor que va a servir como condensador, y los líquidos, parte de ellos se regresan a la columna como reflujo para aumentar la eficiencia del destilado, y finalmente tendríamos nuestra corriente de destilado. Para esta ocasión vamos a designar a la corriente de alimentación 1, el producto destilado 2 y el producto de fondos 3. Y vamos a proponer que tenemos una alimentación L1, una fracción 1 del compuesto A, con una fracción intrascendente, y con una fracción 1 del compuesto B, con una fracción completamente intrascendente. En este momento lo único que nos interesa son las variables para después plantear el modelo matemático. Por lo pronto aquí vamos a tener L2, X2 del compuesto A y X2 del compuesto B, L3 y X3 del compuesto A y X3 del compuesto B. A partir de esto tenemos que plantear nuestro balance global, el cual quedaría de la forma siguiente: entradas son iguales a salidas, hay que recordarlos. Entonces L1 está entrando y está saliendo L2 más L3, abusados. Después de esto debemos de plantear los balances por componentes, y los balances por componentes van a aparecer en función de la cantidad de componentes, es decir, que mientras tenga más componentes voy a tener más ecuaciones. En este caso, como tenemos dos componentes, A y B, deben aparecer dos nuevas ecuaciones similares a las que al balance global. Entonces tendríamos L1 igual con L2 más espacio L3. Como dijimos que son dos ecuaciones, repetimos el global, dejamos el espacio necesario y al final terminamos agregando las fracciones. Fracción 1 del compuesto A, fracción 2 del compuesto A, fracción 3 del compuesto A. Para el compuesto, solo el primer compuesto. Repetimos solo que con el compuesto B. Entonces tendríamos fracción 1 del compuesto B, fracción 2 del compuesto B, fracción 3 del compuesto B. Y aquí tendríamos nuestro sistema de ecuaciones. Lo único que tendrían que hacer ustedes, como se lo repetí en las sesiones Smith que hemos tenido, solamente es agregar las variables que se conocen, tenemos un sistema de ecuaciones y poder resolverlos. Pero ojo,
Si ustedes observan, este sistema de ecuaciones tiene dos incógnitas porque son dos componentes. Si fuera multicomponentes, por ejemplo, ternario, cuaternario, 5 componentes, etc., nuestro sistema de ecuaciones va a estar en función de la cantidad de componentes. Este problema está, bueno, este balance está realmente muy sencillo porque las entradas son iguales a las salidas. No hay ninguna mezcla, no hay ninguna recirculación, no hay ninguna derivación. Voy a borrar y voy a plantear el otro problema o el otro modelo que pudiera darse, y ustedes tienen que saber cómo plantear los balances o los modelos matemáticos. Borramos. Tomando en consideración el modelo que tenemos en el pizarrón, vamos a agregar una nueva columna con todas las partes que integran a la columna de destilación. Solo que en esta ocasión parte del el producto de fondos de la primera columna lo voy a enviar a la segunda columna. Además, voy a generar una línea de recirculación para mezclar y fraccionar la línea de salida del último proceso. Entonces, esta línea, la que acaba de aparecer, se conoce como línea en función al sentido y dirección de la flecha línea de recirculación. Línea de recirculación. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocar las alimentaciones, que sería 1. Aquí tenemos la corriente 2. Aquí voy a cambiarlo por 2. Aquí le voy a llamar 3. La de recirculación sería la corriente 4. La de fondos de la primera columna sería la 5. Por aquí tendríamos la 6, corriente 7 y corriente 8. En total tenemos 8 corrientes. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es plantear los modelos matemáticos o los balances para poder posteriormente solamente suministrar o agregar las fracciones o las variables que se conocen y desarrollar los sistemas de ecuaciones. Vamos a empezar por el balance global. El balance global requiere solamente de entradas frescas y salidas frescas. ¿Cuáles son aquellas? Bueno, aquellas corrientes que alimentan al proceso pero que no sabes cuál es su procedencia. Por ejemplo, la corriente 1 no sé de dónde proviene, será una entrada fresca. La corriente 2 sé que viene de la mezcla de la corriente 1 con la corriente de recirculación, entonces no puede ser una entrada fresca. Solamente tenemos una entrada fresca, tenemos una salida fresca que es la corriente 3, otra salida fresca que es la corriente 6 y otra salida fresca que es la corriente 8. Entonces nuestro balance global quedaría L1 es igual a L3 más L6 más L8. Ese sería nuestro balance global. Después de ese balance global podemos plantear el balance en la primer mezcla. ¿Dónde ocurre la primer mezcla? Aquí. ¿Quién se está mezclando? Pues la corriente 1 con la corriente 4 y está dando como resultado la corriente 2. El balance quedaría entonces L1 más L4 que están entrando al proceso, dan como resultado la corriente L2. Y ahí tendríamos entonces el balance en la primera mezcla. Posteriormente sigue el balance en la primera columna de destilación. Balance, primer columna. ¿Quién está entrando a la columna? La corriente L2. ¿Qué está saliendo? La corriente L3 más la corriente L5. Tenemos entonces el balance en la primera columna. Posterior a ello, necesitamos el balance en la tercera columna. Perdón, balance en la segunda columna. ¿Cuál sería la ecuación? Entra L5 y sale L6 más L7.
Después necesitamos del balance en la fraccionadora. Observen que la corriente 7 se está fraccionando en la corriente 4 y en la corriente 8. Entonces, agregamos el balance en la fraccionadora. ¿Cuál sería? L7 es igual a L4 más L8. O balance, si quieren, en la corriente de recirculación, como quieran ustedes mencionarlo. Balance en la corriente 7 de recirculación, o balance en la fraccionadora, o en el split también le conocen. Entonces, si ustedes observan, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. 5 ecuaciones generales. Pero abusados, hacen falta agregar la misma cantidad de ecuaciones, pero por componentes. Entonces, si tuviéramos solo dos componentes, eso significa, a manera de ejemplo, si esta fuera la ecuación 1, esta la ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y ecuación 5, empezamos con la ecuación 1, tendríamos seguramente, si fueran dos compuestos A y B, x1 del compuesto A, que multiplica a L1, es igual con x3 del compuesto A. Vamos a dejar de una vez todo. L3 más espacio L6 más espacio L8. L1 igual L3 más espacio L6 más espacio L8. Tendríamos entonces x6 del compuesto A, x8 del compuesto A, x1 del compuesto B, x3 del compuesto B, x6 del compuesto B y x8 del compuesto B. Observen que por cada ecuación general o por cada balance general o por cada ecuación de balance en las partes que integran al proceso aparecen dos más. Entonces, si tenemos un total de 5 ecuaciones generales o ecuaciones que no involucran fracciones y por cada fracción aparece una ecuación, pero tenemos dos componentes, eso significa que estas 5 se van a convertir en un total de 15 ecuaciones. 5 generales más las 10 que aparecen por los dos componentes, tendríamos entonces 15 ecuaciones. ¿Qué es lo que procede? Una vez que se obtengan todas las ecuaciones, habría que leer el proceso, sustituir los valores que se conocen y finalmente resolver los sistemas de ecuaciones. Abusados. Esto no significa que vaya a aparecer una matriz de 15 variables, no. De hecho, si ustedes observan en esta primera parte, así para que se vea mejor, en esta primera parte tenemos un sistema de ecuaciones, pero tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Esta matriz, para poderla resolver, tendríamos que tener otra ecuación en la parte de abajo para que sea una matriz completa, o como le llaman, de 2×2, 3×3, 4×4, para que se pueda resolver. Esta no la podríamos resolver, tendríamos que buscar otro método o bien conocer alguna de las variables como L8 y así poder aplicar un sistema de ecuaciones y resolverlo. Bueno, esto es lo que tendríamos que ver. Lo que voy a hacer a continuación es subir el problema, ya ustedes lo resuelven y tendrán el tiempo para entregármelo. Con esto concluimos la parte de destilación. Cualquier duda, por favor, háganmela saber y ya trataremos de estar en contacto para explicarles cómo generar los balances. Bye bye.